dirías que has tenido contacto con los extraterrestres? Se causaron daños genéticos en el ADN colectivo del ser humano, que eso causó que tú no fueras capaz de recordar tus vidas pasadas tan fácilmente. ¿Crees que hay información sobre ovnis que nos ocultan? Los nazis como tal, el pueblo alemán, tienen una conexión muy específica con unos extraterrestres que son los arios. ¿Estás diciendo que ciertos sectores del gobierno tienen interacciones cara a cara con extraterrestres? Que ahora mismo tanto los militares como los extraterrestres tienen tecnología con la que pueden abducir a los seres humanos de una manera en la que no se lleven necesariamente el cuerpo material. Bueno, pues estamos grabando, Marina. Muchas gracias por venir aquí con nosotros. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Pues Marina, a ver, ¿te consideras una persona particular? Sí, bastante. Vale, y cuéntanos por qué. Porque a mí, antes de, preparando el podcast un poco o revisándolo por encima, revisando tu perfil, me han contado tantas cosas que no sabría ni por dónde empezar. Cuéntanos un poco quién eres y por qué crees que te tenemos aquí. ¿Qué tienes que contarnos? Bueno, yo me defino como una medium espiritual. Vale, tuvimos a uno aquí. Sí, lo he visto. El gran Daniel Usón. Sí, lo he visto. Y bueno, eso es una de las cosas que uso para presentarme normalmente, porque si no, la gente, pues... si utilizo otros términos, como falta contexto y mucha gente le falta base para comprenderlo, pues no puede llegar a entender qué es lo que estoy utilizando para definirme. Con lo cual uso términos un poco más generalizados, más, ¿cómo decirlo? Que la gente del público entienda más. Por así términos de a pie, ¿no? Exacto, términos de a pie. Vale, ¿y qué términos utilizas para definirte? Medium y... Bueno, lo que se suele decir en anglosajón experiencer, que significa persona que ha tenido experiencias paranormales. Vale. ¿Y paranormales de qué tipo? ¿De conexión con el más allá? Yo he escuchado la palabra extraterrestres también. Sí. ¿Esto por dónde van los tiros? Va por los tiros de seres que son desde otro planeta, otro sistema solar, hasta otra dimensión. Porque cuando tú realmente te metes a investigar estos temas te das cuenta de que no se trata solo de que vengan de otro lugar físico, sino que es que además tienen ciertas características que les hace diferentes a los humanos en el sentido ya de conciencia, que es lo que más importa a la hora de estos encuentros, ¿no?, con estos seres. Vale, pero tú a ti misma te consideras un ser híbrido. Sí, yo lo que expliqué en una entrevista es que a mí me preguntaron si yo me consideraba híbrida, ¿no? Entonces yo lo que aclaré es que realmente todos los seres humanos somos híbridos, porque esa es una teoría que se lleva ya investigando en la parte de la pseudociencia durante muchos años. Pero obviamente la ciencia no lo ha podido comprobar. Pero sí que es verdad que lo que yo apoyo es que todos somos híbridos, ¿no?, como dice la teoría, pero sí que es verdad, como en cualquier iteración genética, hay algunos individuos que van a tener un porcentaje más alto de ADN extraterrestre, vale, que no sea el homínido. Vale, o sea que tú consideras que tienes un porcentaje extraterrestre de tu ADN superior al del resto de personas que Correcto. te rodean. God damn. Sí. ¿Y qué implica eso? Implica varias cosas, sobre todo lo que es la base, que es la consciencia. Implica habilidades psíquicas, implica que tienes una percepción de la realidad con una dimensión más profunda. Implica que eres más perceptiva a la estructura de lo que es la existencia de la realidad y implica que estás más consciente de conocimientos que una vez fueron dados a la humanidad por estos mismos seres, pero que con los años se han ido perdiendo y que mucha gente ahora mismo en bastantes grupos espirituales o comunidades de ufología están intentando rescatar de vuelta. Vale, ¿y cómo te das cuenta de esto? ¿En qué momento de tu vida? Bueno, yo desde muy pequeña ya decía cosas bastante extrañas, ¿no? Como por ejemplo, a los 5 o 6 años yo iba a mis padres y yo les decía muy seriamente que mi alma, o sea, que ellos no me habían creado, sino que mi alma ya existía y que me había teleportado a la tripa de mi madre, que yo venía de otro planeta. Entonces, claro, mis padres al principio se reían, pero es que yo lo decía muy en serio y se asustaban un poco porque no sé de dónde le pueden salir a un niño estas ideas, ¿no?
Entonces yo ya Pero, de pequeña... Y un inciso, a día de hoy, ¿tus padres qué opinan al respecto, por ejemplo? Pues al O sea, principio... supongo que ya no se ríen tanto. No, claro, no, porque de hecho me han visto utilizar mis habilidades psíquicas y, o sea, han visto que realmente hay algo detrás de todo esto. Y bueno, lo de que yo venga de otro planeta o tal, que mi alma sea de otro planeta, eso no se lo creen porque son bastante escépticos. Pero sí que es verdad que siempre han notado que he sido muy distinta a los demás niños, que he sido bastante espabilada, bastante inteligente y que he tenido, que siempre he dicho que tenía habilidades psíquicas y llegó un momento en el que yo les mostré, o sea, las habilidades psíquicas y lo demostré y se quedaron bastante sorprendidos. Con lo cual... Vale, ¿y de qué tipo de habilidades psíquicas estaríamos hablando en este caso? Hay un montón de habilidades psíquicas. Hay un montón, pero tienes un montón. Tengo varias, pero realmente se pueden desarrollar bastantes, porque las habilidades psíquicas tampoco es que se puedan segregar bastante. Van todas muy unidas a lo que es la intuición, el psique, el ver más allá, ¿no? Lo que llaman el tercer ojo en muchas religiones antiguas o culturas espirituales, ¿no? El tercer ojo, el que todo lo ve. Pues va mucho ligado a esa particular idea, ¿no? De que esto es la realidad física, pero más allá de la realidad física todo es energía, ¿no? Entonces lo que no es material no significa que no existe, sino que está ahí y si tú tienes una sensibilidad mayor tú puedes llegar a sentirlo y verlo. Vale, pero ¿se pueden desarrollar, o sea, se pueden entrenar teóricamente estas habilidades psíquicas? Totalmente, se pueden entrenar. Cualquier persona psíquica o no psíquica, medium de nacimiento puede desarrollarlas. Cualquier persona, o sea, no tienes que tener, digamos, unas capacidades especiales. No, porque eso forma parte de la conciencia como tal. Eso no está ligado solo al ser humano siendo híbrido con extraterrestres. Eso es desde todas las especies, o sea, animales. Y de hecho vemos como los animales pueden con su propia intuición prever cuándo van a haber catástrofes mundiales y ¿sabes? Sobrevivir y protegerse y escapar de ellas. Pues eso se aplica a todo ser consciente. Solo que, claro, según vas evolucionando más allá tu conciencia, tu ego, tu conciencia propia, pues, y la supraconsciencia, pues vas expandiéndolas más y más. Vale, y hablando de tus habilidades, o sea, si tuvieras que presentar tu currículum, sí, digamos, de habilidades, ¿cuáles son tus habilidades psíquicas más desarrolladas? Medium, que se basa básicamente en la claraudiencia y la clarividencia. Visión remota, sanación con energía Reiki, que eso es muy popular últimamente, canalización, o sea, yo canalizo información que me viene de... Termina, y si puedes explicarlas una por una, porque me estoy perdiendo un poco, pero vale, sí. Termina si quieres y vamos al principio otra vez. Vale, sí, la claraudiencia es cuando tú eres capaz de escuchar cosas que van allá más de tus pensamientos, de los pensamientos de tu mente física, es decir, que vengan de seres o ya bien de otro plano o de este plano, pero, ¿sabes?, de su conciencia. Claro. O guías, lo que sea. La clarividencia es cuando puedes ver cosas que están en otra dimensión, que no son materiales, como puede ser el aura de un ser humano o un espíritu, solo que representado en forma de energía. Y cuando ves visiones, también cuando tienes visiones de cosas como si fuera tu imaginación, pero realmente estás viendo algo, estás recibiendo un mensaje. Luego, ¿visiones como podrían ser visiones del futuro? Yo no creo en lo que es que alguien pueda leer el futuro, y es por varias razones, que ya tendría que explicar con términos muy profundos, metafísicos. No pasa nada, seguimos. La revisión remota, que de hecho la hacía y muchas milicias empezaron a practicar con sus soldados, precisamente es una de las habilidades que... es más fácil de desarrollar porque no necesitas, o sea, es todo dejar ir, o sea, no tienes que utilizar mucho la parte más racional, sino es más abrirte a sensaciones que te puedan ir llegando. Es como hacer un entaglamiento cuántico, ¿no? Entre tu mente, en tus ¿Qué? Entaglamiento cuántico. Ah, vale, sí. Es básicamente como enlazarse, hacer una conexión con la energía, la frecuencia vibratoria de una información, de un lugar, de lo que sea,
a través de, pues te dan unas coordenadas, por ejemplo, o te describen lo que sea y te dicen, obtén información sobre este lugar o sobre esto. Entonces tú cierras los ojos y empiezas a recibir. O sea, abres tu canal o tus sentidos receptores a todo lo que te pueda llegar, ya sea imágenes o sensaciones o colores, texturas, y tú ya vas describiendo pues, el lugar o el objeto y lo acabas teniendo una imagen genérica de lo que es. Vale, o sea, ¿cómo sería un uso práctico de la visión remota? Pues te voy a poner un ejemplo Sí. precisamente con este... con los soldados. Básicamente lo que hacían ellos es que les daban unas coordenadas específicas de un lugar en la Tierra. Y esos soldados tenían que mirar esos números, pero no tenían que intentar adivinar el lugar, qué era. En plan de esto es una montaña, o esto es el mar, o esto está en tal continente. Ellos simplemente tenían que cerrar sus ojos, abrir sus canales espirituales y su mente a todo tipo de sensaciones, visiones, lo que sea que le llegaran, ya sea la textura, como he comentado, el color, sensaciones. Entonces los soldados decían, uy, pues noto como frío, ¿no? Veo como colores así como azul, como blanco, tal, y al final acababan describiendo un paisaje y era pues un lugar en el Polo Norte, por ejemplo, yo qué sé. Vale, pero ¿estos qué soldados son? Esos en general bastantes, o sea, la CIA, por ejemplo en América, se dieron en programas, operaciones militares muy específicas, pero se ha practicado alrededor del mundo en bastantes ejércitos. O sea que entiendo que contaban con personas con estas características y las utilizaban a su favor. Sí, también contaban con gente que no necesariamente había nacido siendo medium, pero sí que ellos iban intentando averiguar quién era más propenso quién era más psíquico ya de nacimiento. Vale. Luego, seguimos, o sea, me dijiste visión remota, ¿qué fue lo siguiente que me dijiste? Sanación con Reiki. Vale, esto sí que me pierdo totalmente. ¿En qué consiste esto? Pues la sanación con Reiki es una técnica oriental o más o menos del este que se basa básicamente en utilizar tu propia energía para regular, digamos, equilibrar, ¿no? El flujo de energía de otra persona. Ahora, para saber cómo funciona realmente tienes que entender que tú como alma eres energía, o sea, tu cuerpo es materia, pero eso también es energía. Pero tu alma es energía ya de por sí, con lo cual hay varias capas, ¿no? Está el aura física, que es el campo electromagnético de tu cuerpo, y luego está el aura astral, que es el campo electromagnético de tu cuerpo astral, luego está otra capa más extensa, que es de tu alma, y así. O sea que realmente tiene una estructura, y según tú tengas más conexión con esos cuerpos de energía, pues puedes proyectar más energía hacia otra persona. Vale, o sea que proyectarías esta energía. ¿Esto tiene que ver con las curas o los rezos que se hacen a personas que están enfermas? Sí, es parecido, solo que hay bastantes ramas dentro de todo lo que es la nueva era o dentro de lo que es el mundo espiritual, con lo cual todo está bastante... tiene una evolución bastante amplia. Vale. ¿Había alguna actividad psíquica más que no hayamos tocado? Capacidad, perdón, no actividad. Bueno, en general yo diría una que la gente no sé si la consideraría capacidad psíquica, pero para mí sí que lo es, y es la sincronicidad. La sincronicidad la gente lo denomina como un evento, un fenómeno, más que una habilidad psíquica. Pero para mí sí que es una habilidad psíquica porque es una forma que yo tengo de comunicarme con seres de otra dimensión que me están intentando dar un mensaje. La sincronicidad es básicamente un fenómeno en el que tú, por ejemplo, vas por la calle y ves una palabra una serie de veces, continuamente, o un símbolo, o un objeto, lo que sea. Y luego ya, a partir de haberlo visto varias veces, pues tú sacas una conclusión, ¿no? De me están intentando dar una señal. Pues a mí me pasó que, básicamente, cuando empecé todo mi despertar como medium y mi despertar espiritual, yo era capaz de utilizar ese fenómeno para obtener información de mis guías o de estos seres, ¿no? Y entonces no es solo... O sea, yo cuando veía una palabra, no te quedas con la palabra y ya está. Porque
cuando, en términos metafísicos, cuando se da ese fenómeno, es porque alguien desde un plano superior de conciencia te está mandando un mensaje. Entonces, un mensaje es energía y está encriptado en el tejido espacio-tiempo con una serie de patrones de frecuencia vibratoria, ¿no? Es como un paquetito de energía, ¿no? Entonces, si tú lo encriptas en una palabra, un código, un símbolo, aunque tú lo veas en tu realidad material como un símbolo o una palabra, cuando lo ves ya estás haciendo una conexión con ese paquete de energía, por así decirlo, que te están mandando desde arriba, y si eres abierto, si puedes canalizar, que esa es otra de las habilidades que no hemos hablado, si tú puedes canalizar y descargar esa información, pues va a estar ahí presente. Entonces, intuitivamente entiendes automáticamente por qué esa palabra se te está presentando continuamente una y otra vez. Y tienes como la información de manera intuitiva, ¿no? Vale, ¿y por qué suele ser? ¿Qué fines suele tener? La sincronicidad o... No, o sea, por ejemplo, que te encuentres una palabra de forma repetida, ¿con qué fin te encuentras esa palabra de forma repetida? Para generar una acción en ti. Exacto, para guiarme. ¿Una acción relevante, una acción que es mejor para ti, una acción que es para joder a los demás? No, para ayudarme a mí, personalmente. Vale, o sea que suele ser para ayudarte. Sí. Vale, entiendo. Hablas con mucha convicción del mundo extraterrestre, lo cual me llama la atención. ¿Dirías que has tenido contacto con los extraterrestres? Sí. ¿De qué forma? Pues yo diría que tanto física como metafísica, pero lo que a mí se me dio a entender cuando mantuve conversaciones con estos seres ya más adelante en el tiempo, es que muchas veces hay muchos contactados alrededor del mundo. O sea, físicamente digo cara a cara. Lo que pasa es que esas experiencias en específico, la mayoría de las veces, no son recordadas por varias razones. Punto número 1, porque nuestro cerebro necesita evolucionar hasta un punto en el que hagamos una especie de intersección con esa realidad y la nuestra. O sea, nuestra matriz de conciencia, nuestra realidad y la suya. Como ellos operan en una frecuencia más alta, es decir, que están operando en un nivel más alto que nosotros en términos de conciencia, su realidad material no es como la nuestra, parece mucho menos densa, es mucho menos densa y es mucho menos sólida, es más flexible, ¿no? Entonces, como nosotros operamos desde una frecuencia más baja, en esta realidad material, nuestro cerebro no está acostumbrado a recibir esa información y procesarla, con lo cual llevaría un tiempo hasta que nosotros, al tener esas experiencias y luego volver aquí, podamos traducirlas automáticamente, recordarlas e integrarlas en nuestra memoria y saber interpretarlas. Vale. Muchas veces también es que ellos mismos te hacen olvidar la experiencia, ya sea con tecnología o lo que sea, porque consideran que eso te interrumpiría tu vida. O sea, claro, obviamente ese tipo de experiencia sería bastante fuerte, entonces eso podría destrozarte por completo tu sistema de creencias. Y si tú eres una persona que decides que no quieres explorar ese tipo de creencias o de conocimientos o de lo que sea, pues va obviamente a fastidiarte un poco, ¿no? En ese sentido, va a sacarte de tu camino y a distraerte, ¿no? Y muchas veces influenciarte pues de manera que ellos consideran que sea invasiva, que sea algo invasivo, entonces prefieren no hacerlo. Y luego ya el contacto no físico es lo que yo llamaría contacto en el plano astral, que mucha gente, por ejemplo, ha hablado varias veces en YouTube sobre lo que es la proyección astral, que es básicamente cuando tienes una especie de parálisis del sueño y tú te ves como fuera de tu cuerpo. Pero en realidad el cuerpo sigue vivo, pero tú estás fuera de él. Te ves como si fueras, pues eso, un alma, ¿no? Una especie de forma energética. Y ahí es donde se suelen dar la mayoría de casos de contacto extraterrestre, porque es mucho más fácil para el cerebro traer esa información de vuelta, impacta muchísimo menos a la consciencia humana, al cerebro físico, y suele ser más llevadero. Holy fuck. A ver, entonces... Me estás diciendo que todo el mundo, por lo general, tiene contacto con los extraterrestres, solo que no nos acordamos porque a nivel de conciencia no estamos preparados para ello. Sin embargo, tú, como tienes un porcentaje de ADN extraterrestre superior al resto de personas de la sociedad, sí puedes recordar esas interacciones. Exacto. Vale. ¿Y cómo las recuerdas?
¿Cuál es la razón de ser de que un extraterrestre contacte contigo? ¿De qué tratan de conseguir? ¿Qué quieren de ti? Pues en mi caso, como tengo este porcentaje más alto de ADN y tengo varias reencarnaciones, siendo una de ellos. Espera. Es que... A ver, no puedes soltar aquí. Llevo varias reencarnaciones y seguir hablando tan tranquila. Yeah. ¿Qué pasó aquí? Lo que pasa es que estoy muy acostumbrada a hablar en entrevistas en comunidades que ya están abiertas y que ya tienen mucho contexto sobre. Hombre, nosotros tenemos al gran Daniel Usón. Sí, claro, pero normalmente me es muy difícil rebajarme y llegar a un nivel en el que se pueda comprender. A un nivel de conciencia tan ridículo como el mío, ¿no? No, tampoco pretendo decir eso, pero ¿sabes? Pero es lo que te refieres. Nada, tú inténtalo. Bueno, básicamente, por resumir a grandes rasgos, todo el mundo, nuestras almas nunca mueren. Nunca fueron creados, y nunca van a morir. O sea, siempre han existido, siempre han estado ahí, de una forma u otra, ¿no? Exacto. O sea, ¿Vale? No hay ni principio ni fin en la creación. O sea, el infinito define la creación. Por eso es un número abstracto, que las matemáticas, una calculadora no puede comprender, porque es algo abstracto, ¿no? Claro, entonces, desde esa perspectiva, la reencarnación es lo que tiene sentido en cuanto a por qué estás en un cuerpo ahora mismo, ¿sabes? O sea, tú no naces como Marina y en el año 2000 y en este planeta, en esta especie, y ya está, y te mueres y se acabó y vas a ser esa persona para siempre, ¿no? Hay un camino de expansión de la consciencia y eso se da a través de varias reencarnaciones durante toda la existencia. O sea, tú te sigues reencarnando. Vale, pero entiendo que a la hora de reencarnarte no conservas memoria anterior, ¿o sí? O sea, normalmente... sabes que te has reencarnado, dices, llevo varias reencarnaciones. En teoría, si nunca hubo un inicio, llevas infinitas reencarnaciones, ¿no? Exacto. Pero la narrativa de la Tierra es que se causaron daños genéticos en el ADN colectivo del ser humano, que eso causó que tú no fueras capaz de recordar tus vidas pasadas tan fácilmente como otros seres. Vale, pero ¿tú las recuerdas? Recuerdo algunas. Vale. Por ejemplo, ¿qué ha sido en otras vidas? ¿En la Tierra? Sí, ¿Vale? En la Tierra y en otros planetas. Sí. Vale, pero ¿qué has vivido antes? O sea, ¿cómo ha sido tu vida en anteriores vidas? Es decir, antes de reencarnarte. Pues mi más reciente reencarnación fue en la Segunda Guerra Mundial. Ahí lo quiero dejar. Pero cuéntame, coño, ¿qué eras? ¿Panadera? ¿A qué te dedicabas? ¿Cómo te llamabas? Era un hombre militar. God damn. Yo solo lo quiero dejar ahí. Era de Europa. Que eras nazi, vaya. ¿No? Bueno, sí, llevaba un traje de Hugo Boss. Vale. Te encanta esto, ¿eh? Bueno, sí. Esa es mi más reciente reencarnación. ¿Y alguna otra? Bueno, tampoco quería llegar ahí, pero fue en un país un poco más cerquita, Alemania, pero también fue durante la Primera Guerra Mundial, fue durante ese periodo de tiempo y me dediqué a cosas parecidas, ya no tan políticas, pero sí relacionadas con todo lo que pasó con el tema de los nazis. Vale. Fue en una sociedad secreta llamada Abril y yo era una medium, como ahora. Por eso he nacido en esta vida con una medium, porque yo llevo varias vidas con ese don, digamos, despierto o activado. Y de hecho este colgante que tengo aquí es el símbolo de la sociedad secreta de la que yo pertenecía. Se llamaba Abril, con V. Vale. O sea, de la sociedad secreta a la que pertenecías en tu vida anterior, ¿no? La anterior a la anterior. Exacto. Vale. En la Primera Guerra Mundial. ¿Y recuerdas otras vidas antes de esa? Sí, recuerdo, pero no recuerdo como tal toda la vida, porque eso sería demasiada información para recoger. Y sería bastante confuso. Cuando tú recuerdas una vida, tú tienes memorias generales, pero también muy específicas, ¿sabes? O sea, tienes conocimiento general sobre quién eras,
pero tienes memorias específicas, ¿sabes? No puedes recordar todo el proceso de nacer, crecer, reproducirse, morir, no. Entonces, pues también recuerdo, por ejemplo, estar en un sistema estelar llamado Aldebarán y ser un ser muy alto, con el pelo de este color y los ojos azules, bastante como de aspecto nórdica. Pero en Aldebarán. Aldebarán. ¿Dónde está eso? Constelación de Tauro. Ah, vale. Ahora sí. Ahora sí. Vale. Y bueno. La verdad que tus reencarnaciones son bastante interesantes todas, ¿eh? No te tocó ser un tío que recogía olivas ahí a las afueras de Córdoba en el año 857. Bueno, yo creo que es que realmente hemos tenido de todo, ¿no? Vidas peores, mejores, pero normalmente solemos recordar, si recuerdas una vida es porque lo necesitas, ¿sabes? Es porque tus guías consideran que necesitas recordarlo porque te va a aportar algo a tu alma, a tu camino actual, ¿sabes? Sí, yo solo recuerdo 2 también. Yo estuve en la batalla de las Termópilas y luego en el Coliseo Romano. ¿Sí? Sí. ¿En serio? No, qué coño. Vale. No sé pillar muy bien el sarcasmo, No. aviso. Ojalá. Puede que sí. Puede que sí y no lo sabremos. Vale, entonces, saliendo un poco de tus vidas pasadas, que nos fuimos por el inciso de la reencarnación, ¿qué me estabas contando? Es que esto es bastante interesante, o sea, sobre todo para las personas que no estamos adaptadas a este tipo de conversaciones, que vamos desde cero, es bastante mind-blowing. Te imaginarás, ¿no? Tú como conciencia, imagínate que eres como una masa de arcilla, ¿no? Entonces, la evolución básicamente y la existencia está ahí para que tú descubras quién eres en este universo. ¿Y cómo descubres quién eres? Pues a través de varias reencarnaciones. Siempre que tienes una experiencia como un individuo, vas a descubrir una parte de ti que no habías descubierto antes. Y tú a base de esas reencarnaciones, esas experiencias, una tras otra, vas moldeando esa masa de arcilla hasta que formas una forma y das forma a quién eres. Vale. Y eso es un proceso que nunca acaba, continúa hasta el infinito. Porque si se acabara, no tendría sentido ya la existencia. Vale. O sea que simplemente es como una arcilla, una plastilina que se va modificando constantemente, cambia de forma, pero no se crea ni se destruye. Claro. Se transforma. Es un principio de física. Vale. La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Vale, entiendo. Otro de los aspectos que me llamó la atención es que tienes, mejor dicho, tu propia teoría sobre la gravedad. Sí. ¿En qué consiste tu teoría? ¿Es tu teoría o es una teoría que tú defiendes? Es una hipótesis que me llegó en forma de... Como ya decía, yo canalizo, que básicamente canalizar es descargar energía. Vale. O sea, descargar mensajes e información de otra dimensión. Y te llegó de otro nivel de conciencia, te llegó directamente ese mensaje que tú solo te dedicas a transmitir, ¿no? Exacto. Yo como canalizadora, como medium, siempre que tengo una pregunta, una cuestión, una duda a lo largo de mi vida, cuando yo abro mi tercer ojo, por así decirlo, o mi canal, esa información baja, ¿no? Yo soy capaz de traducirla y de interpretarla. Entonces, cuando yo desde muy pequeñita siempre he tenido preguntas muy inusuales, como ¿el universo es infinito? O no sé, o ¿qué es la existencia? ¿Por qué existimos? ¿No? Entonces, a través de esas preguntas, pues obtengo información, porque me llega de mi ser superior o de esos planos de conciencia más altos o de mis guías. Entonces, cuando yo me pregunté acerca de la gravedad, a mí me explicaron, o sea, intuitivamente yo creé una hipótesis a base de esa información que me llegó, que es que básicamente la gravedad no es una fuerza, sino que es la causa de el espacio-tiempo siendo un campo vectorial. ¿Vale? Es decir, para ponerte en contexto, Albert Einstein dijo que si hay una masa, como puede ser un planeta, en el espacio, por su propia masa, curva el espacio-tiempo alrededor suya. Sí. Y por eso el tiempo pasa distinto alrededor de su órbita que en otro punto en el espacio, y por eso también existe la gravedad. O sea, genera como un campo gravitatorio y otras masas se atraen a él si son más pequeñas, ¿no? Bueno, pues yo digo que eso no es cierto del todo. Eso es aplicable a la física newtoniana para hacer cálculos de, pues, tipo, ¿cuánta energía se necesita para que un cohete llegue a...? ¿Sabes?
Pero esa no es la teoría más... Esa teoría, teóricamente, eso es incorrecto. Lo que es correcto es que realmente el espacio-tiempo se curva a sí mismo para dar forma a ese cuerpo en el espacio, esa masa. Vale. Desde lo más pequeño, como ya sean las subpartículas, las partículas subatómicas, como ya los átomos, como ya las moléculas, etcétera, etcétera. O sea, desde lo más pequeño, desde la esencia más, lo más esencial, ¿no? De esa estructura, de esa masa. Con lo cual, ¿por qué cuando yo cojo un objeto y lo dejo caer, se va hacia el suelo? No es porque hay una fuerza ¿sabes? No, que tenga un centro pivotal en el interior de la Tierra que haga que lo atraiga, ¿sabes? Por la fuerza, ¿no? Los newtons, que lo llaman así. Es básicamente porque, como el espacio es vectorial, cuando se ha deformado para formar la estructura de ese cuerpo, básicamente lo ha hecho hacia adentro, de manera divergente, ¿no? Formando creando un punto pivotal. Entonces, como es un vector, que un vector en matemáticas tiene, tiene magnitud, direccionalidad y orientación, como las líneas representarían lo que es la dirección del tejido espacio-tiempo, creando, o sea, curvándose hacia adentro, creando un punto pivotal, que es el centro de ese cuerpo, y luego ya la orientación es hacia ese punto. O sea, la orientación no es lo mismo que la dirección. La dirección es las líneas que del tejido espacio-tiempo formándose, ¿no? Y la orientación es lo que ya sería centrípeto, o sea, hacia adentro. Vale, o sea, pero analizando, o sea, si te estoy entendiendo bien, analizando una realidad, sí. La realidad sería la misma. La diferencia es cómo se genera esa realidad. Si es el espacio-tiempo, o sea, vamos a hablar en términos ya haciendo zoom out, viendo, por ejemplo, un planeta desde fuera. Sí. Según tú, digamos que el espacio-tiempo estaría con su fuerza, ejerciendo fuerza sobre el planeta, estaría dándole la forma final, y según la física o la cosmología, sería... ese objeto existe y ese objeto es el que deforma el propio espacio-tiempo. Al revés, el espacio-tiempo se deforma para crear ese objeto. Claro. Y como sí, pero la gravedad existe porque un objeto deforma el espacio-tiempo. No, el objeto no deforma el espacio-tiempo. El espacio-tiempo se deforma para crear el objeto. Claro, pero eso es según tu teoría. Según mi vale, según mi claro. Sí, ahí voy. Entonces, o sea, que esa es la diferencia, pero el resultado sería exactamente el mismo. Sí, o sea, el resultado es el mismo. Lo que pasa es que la teoría no es que el objeto cuando yo lo suelto se atrae por una fuerza. Es porque como las líneas vectoriales están orientadas hacia el centro pivotal de la Tierra, del cuerpo del planeta, el objeto va siguiendo esa dirección, o sea, esa orientación hacia ese punto pivotal. Vale. No porque hay una fuerza que lo atraiga, sino porque es la dirección y la orientación del vector, del espacio-tiempo, habiéndose deformado hacia adentro, o sea, creando ese objeto. Hombre, no suena a ninguna locura, sinceramente. O sea, es algo que... No sé, no soy ningún experto, no tengo ni puta idea, pero bueno, puede llegar a sonar razonable, supongo. Y luego tienes otra teoría escuché también de simulación, o sea, va por los tiros de que vivimos en una simulación. Sí, completamente. Vale. Yo escuché hace poco una que decía que puede que si vivimos en una simulación, es todavía mucho más probable que sea una simulación de una simulación de una simulación, o sea, de muchísimas capas. Porque si llegamos a tener el poder nosotros como civilización de simularnos, significa que esa simulación pueda autosimularse y que podamos estar como en una cebolla gigante sí, de simulaciones. Tipo Matrix. Sí. Sí. Bueno, yo solo creo que hay una simulación. Y que haya distintas perspectivas sobre esa simulación, sí. Porque la conciencia está fractalizada, digamos. ¿Qué significa? Fractalizada. Fractalizada. Cuando tú tienes una frecuencia, tienes una onda, y la subdivides en su armónico, o sea, tiene un armónico principal y la empiezas a subdividir en fractales, tú empiezas a obtener versiones más... es que no me quiero poner muy física, pero obtienes
versiones que son matemáticamente proporcionales a ese armónico principal, a esa frecuencia, pero fractalizadas, o sea, con un lambda menor, con una apertura de la onda menor, digamos, ¿no? Entonces, la división de esa onda realmente acaba siendo como una multiplicación al mismo tiempo. O sea, cuanto más la multiplicas, más se divide. Con lo cual es como una paradoja, ¿no? La multiplicación y la división es lo mismo. Entonces, la consciencia es así. Y es por eso que yo entiendo el todo como todo lo que es. O sea, que todo lo que existe ya existe, digamos. Vale. Es decir, si el todo lo que es el uno y se define por una unidad de todo lo que es y no puede existir nada más afuera de todo lo que es, entonces, ¿qué es lo más... ¿En qué número, cuál es el número más lógico en que se puede dividir ese todo lo que es? En el infinito. Porque si eres todo lo que es, no te puedes dividir en 3, en 2, en 4, en 5.500. Solo puedes dividirte en infinito, porque si no, te perderías partes de ti. Porque eres el todo. Entonces, ¿cómo lo haces? Por fractales, o sea, te vas fractalizando. A medida que te vas dividiendo en miles y millones infinitos fragmentos de ti mismo, que es el todo lo que es ese Dios, te multiplicas al mismo tiempo, paradójicamente, en infinitas partes de ti mismo. Bueno, yo sinceramente no me he enterado de nada, pero espero y confío que todos ustedes, amigos, en casa, sí. Porque no vamos a repetir ni vamos a seguir hablando de esto. A ver, mencionaste a Dios. Sí. ¿Qué papel tiene Dios en todo esto? ¿Existe? ¿No existe? ¿Es Sí un existe. extraterrestre? ¿No? No, Dios no ha sido... Dijiste, sí existe. Sí, sí existe. No me lo esperaba. Pero no creo en el Dios de la Biblia, no creo en el Dios de ninguna religión de este planeta. Para mí Dios es un concepto que no tiene género, que no tiene forma, que no tiene raza. Es un Dios, es una conciencia que representa todo, literalmente, desde yo hasta ese vaso de agua. Vale. Literalmente, o sea que... ¿Y cómo es el creador de ese... antes decías que no había un inicio porque no había un momento de creación. Entonces, ¿Dios qué papel tiene fundamental en la existencia de ese todo? Darse un sentido a por qué existe. Es decir, a ver. si tú eres todo, ¿vale? Sí. Tú no tienes absolutamente ninguna forma de compararte con nada, porque no hay nada exterior a ti, porque eres todo. Entonces, no sabes quién eres, no sabes lo que eres, no sabes ni siquiera que existes. Por eso, te divides en infinitas versiones de ti mismo. Que somos tú, yo, esa persona, esa otra persona, todo. O sea, que somos parte de Dios. Claro. Y por eso tenemos distintas personalidades, perspectivas, porque a base de experienciarse Dios a sí mismo y verse desde infinitas perspectivas de sí mismo, continuamente, es capaz de ser alguien. Si no, no sería nadie. No tendría la experiencia de ser algo o alguien, o de saber que existe. Vale. Antes me dijeron que una vez hiciste una entrevista y al entrevistador le empezó a doler la cabeza. ¿Puede ser? Creo que estás intentando hacer lo mismo conmigo, pero no te voy a dejar. Vale. O sea que, vale, una cosa. ¿Esta teoría sobre Dios es algo tuyo o la defiende alguna vertiente existente, aunque no sea una religión? Pues... O sea, me gustaría saber si todo esto son planteamientos a los que llegas tú, a los que accedes por los mensajes que hablabas antes que te llegan de una dimensión diferente o son defendidos de forma grupal por ciertas comunidades. A ver, a mí esta teoría me vino por mi propia cuenta, porque yo siempre que preguntaba, siempre tenía interés en esta específica pregunta y me vino la información intuitivamente. Entonces yo la desarrollé y me llegaron elementos muy específicos, ¿no? Ahora, he visto que en mi comunidad, la comunidad de ufología, de espiritualidad, otra gente ha llegado a teorías bastante similares. Con lo cual, o sea, no diría que es la primera vez que el ser humano tiene este tipo de teorías o hipótesis sobre el universo o sobre Dios. Yo, de hecho, creo que estas teorías las teníamos bastante conocidas en tiempos muy anteriores al siglo actual.
pero que se perdieron eventualmente. ¿En qué tiempo? Yo hablo de incluso miles de millones de años. Yo no soy de las que creen que el ser humano empezó en tal año con los homínidos y todo eso. Yo no creo en eso. Yo creo que civilizaciones más antiguas y mucho más evolucionadas de lo que somos ahora existieron, como lo que es la Atlántida. Vale, ¿qué es la Atlántida? La Atlántida es un continente perdido, supuestamente, que existió pues en el Atlántico, obviamente, y en el que el ser humano era básicamente como un superhumano, porque había accedido a un potencial muy grande en cuanto a habilidades, conocimiento, creencias, incluso tecnología. Lo que pasa es que por varias circunstancias esa civilización se fue a tomar por ahí. A tomar por culo, ¿no? Sí, se fue a tomar por culo, literalmente. Y hay grupos de atlantes que sobrevivieron esas catástrofes y se asentaron en varias partes de la Tierra. Mucha gente dice que se fueron a Europa, mucha gente dice que se fueron al norte de África, que los egipcios, de hecho, por eso eran tan avanzados, porque rescataron mucha información de los atlantes. Muchos dicen que se fueron a América y por eso están los mayas, que rescataron mucha información de la Atlántida. Y muchos otros creen que se fueron a los polos o al centro, al interior de la Tierra. O sea, que por eso hay teorías de que la Tierra es hueca y que dentro de la Tierra hay civilizaciones que están muy avanzadas. Esos son los supuestos supervivientes de estas civilizaciones antiguas. Hay teorías de que la Tierra es hueca. Sí. Y que hay civilizaciones dentro... Sí. ¿Y qué dicen estas teorías? Estoy aprendiendo un huevo hoy, ¿eh? Sí, dicen que... Hay un libro muy interesante que a mí mis guías me guiaron a base de sincronización y clarividencia a leer. Yo un día estaba en mi casa, en mi día a día, y no paraba de oír la palabra Brill. Y una palabra que era Project Gutenberg. Y yo, ¿qué es el proyecto Gutenberg? No lo entiendo. O sea, Brill sé lo que es, pero no sé qué es el proyecto Gutenberg. Entonces busqué en internet Project Gutenberg y la palabra Brill. Y me salió un libro que se llamaba Brill, la raza venidera. Y la página era Project Gutenberg. O sea, el proyecto Gutenberg es una página, una organización sin ánimo de lucro que publica libros gratis. O sea, libros ahí en internet sin tener que pagar. Vale. Entonces, cuando busqué esas dos palabras, apareció este libro y me llamó la atención, lo leí y es cuando descubrí sobre... lo que es las civilizaciones del interior de la Tierra, porque este autor narra que un minero de América estaba una vez pues, haciendo su trabajo y que por error se cayó por unos túneles y acabó despertándose viendo a seres bastante fuera de lo común que le presentaron una civilización muy avanzada en el interior de la Tierra y les dijeron que ellos vivían ahí desde tiempos muy remotos y que en algún momento llegarían a la superficie. Les habían prometido que como ellos venían de la superficie y que estaban ahí simplemente refugiándose durante muchos años, ellos en algún momento iban a hacer contacto con nosotros y iban a salir otra vez a la superficie. Porque son más avanzados que nosotros. Mucho más. Cada vez que se habla de otras civilizaciones ocultas o de extraterrestres y demás, joder, nunca son más tontos, ¿eh? Bueno, lo sabrá, o sea, pero como son más tontos, pues no pueden contactarnos. Ya. No pueden llegar a nosotros. Porque tú crees que sí que nos contactan constantemente. Sí, constantemente. Antes hablaste de Ufología. Ufología es de UFO, de objetos UFO, no... ovni. De ovnis. Vale. ¿Crees que hay información sobre ovnis que nos ocultan? Totalmente. ¿De qué tipo? Tipo todo. O sea, tipo para el gobierno, digamos, para esas partes del gobierno que se consideran más secretas, tipo rollo la Deep Web. Pues así, pero con el gobierno. O sea, las partes más ocultas del gobierno, que son las que saben más, saben muchísimo más de lo que nos podemos creer. O sea, y realmente tienen interacciones día a día con incluso estos seres cara a cara. Lo que pasa es que ellos... ¿Cómo? O sea, estás diciendo que ciertos sectores del gobierno tienen interacciones cara a cara con extraterrestres. Sí. A nivel diario. Sí. Totalmente. ¿Y eso? Pues
Hubo un primer contacto hace unos siglos, después de... O sea, bueno, realmente siempre ha habido contactos y creencias al respecto, pero hace unos siglos hubo contactos específicos, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial, que fue con los nazis y con el gobierno de América. Llegaron a varios acuerdos y muchos de esos acuerdos eran básicamente de nosotros nos ayudáis a gobernar y a tomar control en la evolución de la Tierra, y nosotros os damos cierto poder para que os mantengáis en el poder y para que tengáis tecnología y para que viváis aquí como reyes, básicamente. Esto está muy vagamente explicado porque si tuviera que explicarlo duraría horas, pero la narrativa básica es esa. O sea, que básicamente el gobierno lleva haciendo contratos con este tipo de seres durante muchos años y se lo mantienen callado a posta, obviamente. Vale, ¿y qué partes, cuando hablas de gobiernos, qué partes del gobierno? O sea, supongo que solo... No es Pedro Sánchez. Claro, por eso, ¿de qué personas estamos hablando? Estamos hablando de... Es muy complejo porque obviamente cada país tiene su gobierno y esta es nuestra creencia, ¿no? De que existen gobiernos, o sea, todo el mundo tiene su gobierno y ya está. Pero realmente, cuando hablo de el gobierno, me refiero a gente que mayoritariamente viene de familias de masones, que por eso tienen estos conocimientos y esta probabilidad a ser contactado por estos seres, porque realmente los masones y los grupos ocultistas han sido los que han estado no necesariamente desde un punto de maldad, sino en muchos casos sí, pero como guiando el curso de la evolución de la Tierra, ¿no? Entonces... Sí, de la humanidad, ¿no? Como exacto, civilización. Exacto. Por ejemplo, América fue fundado por masones. Llevo tiempo queriendo hacer un podcast de masonería. La verdad, puede ser interesante. Vale, sigue así. Sí, pues básicamente, por ejemplo, eso, América fue fundado por masones. La corona británica es una familia que también es híbrida, o sea, que tiene un porcentaje mayor de ADN extraterrestre y que por eso entre sí pues parece que no se mezclan mucho. Por eso las realezas a lo largo de la historia nunca se han querido mezclar, no por temas ya de creencias de que ellos son reales porque sí, sino porque tenían habilidades espirituales y creencias y conocimientos y factores genéticos que no querían que se perdieran, ¿sabes? Mezclándose con gente y creando, pues eso... Entonces... Pero esto, por ejemplo, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que la familia real británica tiene poderes, o sea, que tiene un cierto porcentaje de ADN extraterrestre? Lo veo como medium. O sea, es completamente... O sea, yo cuando veo a una persona con mis habilidades de medium, yo soy capaz de leer esa energía y decir, pues tú tienes conexión con tal raza extraterrestre, con tal civilización, tú has tenido una vida en tal sitio, ahora mismo esto es lo que te está pasando y por eso... O sea, yo puedo dar como una lectura general, ¿no? De esa persona. Me acabas de motivar. Hazme una lectura general ahora mismo, ¿se puede? Necesitaría entrar un poco en trance, aunque lo hago normalmente sin entrar en trance, pero se necesita bastante concentración. Ni unas pinceladas, ¿podrías? Podría. Sí. ¿Lo haces? Venga. Venga. ¿Qué hay que hacer? Nada, o sea, tengo que entrar en silencio y ver si algo llega o no. Pues si alguien está escuchando, que se joda, simplemente. Vamos a esperar. ¿Te gusta viajar y tienes pensando algún viaje en mente? Sí, siempre pienso viajes. Vale. Porque veo que alguien, o sea, un guía tuyo me está como diciendo algo específico en relación a un destino próximo tuyo. O sea, ¿vas a viajar con una chica probablemente? No lo sé. O sea, no sé. Siempre estoy pensando en viajes, pero no sé cuál es el próximo viaje, la verdad. Vale. Pues... Vale, pues veo que hay una gran probabilidad de que ese próximo viaje sea en Europa, o en un país de Europa.
Vale. Y me están diciendo tus guías que ese viaje va a enriquecerte porque has tenido una reencarnación en el contexto histórico de ese país en concreto y que hay varios símbolos que se van a activar dentro de ti cuando llegues a ese punto, a ese destino. Y que no es una coincidencia que ahora mismo te estés abriendo a la idea de las reencarnaciones. Vale. ¿Y de mi pasado? De tu pasado. De vidas anteriores, eso es lo que quiero saber yo. Uh-huh. ¿Hay alguna pregunta específica? Porque tus guías básicamente me están diciendo que en tu registro tienes varias reencarnaciones. Y que normalmente si tú estás abierto a saber una reencarnación pasada es porque te va a servir, te va a ayudar a entender algo sobre tu vida actual. O sea, un ciclo de energía que se esté repitiendo en esta. Por ejemplo, yo en el pasado estuve en la guerra, morí de esta forma y tengo un trauma y por eso en esta vida tal. Con lo cual, ahora me están diciendo que no hay nada en específico que necesites saber, con lo cual te están preguntando si tú tienes algo específico que quieras saber. Tú dirás a mi guía que yo quiero la motivada. Si yo fui vikingo, que me lo diga. Bueno, has dicho vikingo. Si fui espartano, que me lo diga. Vale. Si peleé en el Coliseo por mi libertad, la gané, pero después de ganarla quise seguir peleando, que me lo diga. Vale, ibas por buen camino cuando has dicho lo de vikingo. Vale. Porque las primeras visiones que he visto ha sido el norte de Europa y un conflicto bélico, no sé decir qué guerra específica era, pero un conflicto bélico y tú eras un vikingo. No. Yo no era un vikingo, yo era el vikingo. Yo me llamaba Ragnar Lothbrok. ¿Sí o no? Sí, tu dios era Odín. Ya me dejas tranquilo hoy y el resto del mes. ¡Qué maravilla, Dios! Oye, dile a mi guía que le agradezco la consulta. Vale, también te quiere decir que tienes una conexión especial con la estrella binaria de la constelación Sirio B. ¿Y qué tengo que hacer? Nada, o sea... Coño. No tienes por qué hacer nada específicamente, ¿sabes? O sea... Saber que estoy conectado con una estrella. Muchas veces cuando se te dicen tales cosas, o sea, tu conciencia física no tiene por qué hacer un análisis objetivo de ¿y qué significa esto?, ¿sabes? Solo que ya como has integrado eso, ¿no?, en tu percepción, ya has hecho una conexión en un nivel superior. Entonces, símbolos o información va a ir llegando a ti poco a poco. Vale. ¿Y un guía? ¿Cómo lo llamas? ¿Guía, mentor? Guía, sí. Guía. ¿Estos guías que te pueden dar incluso consejos de inversión? Pues precisamente cuando se trata de cosas proyectadas ya cara al futuro, no suelen aconsejar. ¿Por qué? Porque el futuro, cuando a ti un medium te venga a decir, yo no quiero criticar a la gente de mi comunidad, pero no soy fan de los medium que dicen que leen el futuro. Daniel Usón. Me dijo que me iba a morir el 14 de febrero con el coche y estoy aquí. Daniel Usón. Pues te voy a explicar por qué. Hay beef. Hay beef. ¿Hay beef con Usón? No. Ay. No. Qué pena. Vale. Cuando o sea, el futuro no existe. Todos los puntos del espacio-tiempo existen en el ahora. Es decir, todo es una onda de probabilidad cuántica. Todo lo que puede existir y puede pasar, como si un coche ahora mismo se estrella con este portal, existe. Lo que pasa es que algunas probabilidades, o sea, algunas opciones tienen mayor probabilidad de manifestación en la realidad física y algunas menos, según la energía de tu propia consciencia. Con lo cual, un medium cuando muchas veces dice, oye, es que puedo leer el futuro y sentirlo, no está leyendo el futuro, porque el futuro no está... no existe ya ahí trazado de una manera lineal, ¿no? Como ya solidificado. Lo que pasa es que
como hay ondas de probabilidad cuántica, algunas son más altas que otras. Entonces puede que intuitivamente esté recibiendo información de la onda que es más grande en cuanto a probabilidad de manifestación. Vale. Pero eso no quiere decir que vaya a pasar. Eso simplemente quiere decir que es una probabilidad grande. Y como la conciencia es tan maleable y siempre se está transformando, a ti te pueden dar una lectura muy accurate, o sea, muy específica de, no, esto es muy probable, muy precisa de que esto puede pasar, ¿sabes? Y de repente tú hacer un cambio dentro de ti y eso ya no... O sea, deja de estar ahí como... Pierde, ¿sabes? Potencial para manifestarse aquí y solidificarse. Con lo cual es bastante improbable, es bastante... no es una ciencia que yo pueda considerarla ni siquiera pseudociencia. Vale. No... Porque todo esto se denomina pseudociencia, ¿no? Claramente. Vale, no, o sea, pero es el término con el que se... Metafísica o pseudociencia. Me recuerda lo que acabas de decir a una cosa que hablé con Majek, que estuvo aquí en el podcast, un trader, que hablaba de algo así como que no puedes, digamos, predecir aquello en lo que puedes influir. Que es como si le preguntamos a ChatGPT, sí. Oye, ¿cuándo debo comprar oro? Claro, se lo va a estar diciendo, está automáticamente en el momento que te lo dice, está influyendo porque le está diciendo lo mismo a los demás. Entonces ya está influyendo el propio mercado antes de que tú entres. Entonces no puedes predecir lo que puedes influir y para mí tenía bastante sentido, la verdad. Sí, eso es bastante cierto. Lo veo un poco, veo cierto vínculo. Oye, hablemos de algo, de los nazis. Algo... No, me apetece. Hablemos de nazis. Vale, ¿qué pasa con los nazis? Yo solo he escuchado que para ti, según tus conocimientos y según lo que, bueno, tus habilidades, tus capacidades, con los nazis hay cositas. Sí. ¿Qué cositas hay? ¿Qué pasa ahí? Básicamente hay mucha gente ahora mismo neonazi que sostiene teorías que están basadas en una... O sea, en una teoría que es... O sea, en una realidad que está transgredida, pero mazo, pero que realmente no se distancia tanto de lo que es lo que llegó a pasar en ese periodo de la historia. Lo que pasa es que los nazis como tal, el pueblo alemán, tienen una conexión muy específica con unos extraterrestres que son los arios, una familia, ¿no?, espiritual que se llama la raza aria. La raza aria no es simplemente gente rubia con ojos azules, etnia nórdica europea. Ario significa, es una palabra que de hecho vino de la India, puede ser, sí, que significaba noble. Y es por eso que los nazis se fueron a la India, se fueron a Nepal, se fueron a Tíbet a ver los orígenes de esa palabra de la raza aria, porque ellos saben que no es solo un fenotipo, sino que es una serie de fenotipos de razas, incluso de especies extraterrestres, no solo dentro de la humanidad, sino fuera de lo que es la especie humana, sino extraterrestres arios, que fueron los que crearon estas culturas arias y, bueno, que tienen un trazo muy específico de evolutivo en la Tierra, ¿no? Que lo llaman generalmente a grandes rasgos el linaje indoeuropeo, ¿no? Bueno, a ellos se les dijo cosas que, como por ejemplo, que los judíos eran otro tipo de familia espiritual, los semitas, que habían estado en conflicto con los arios durante muchos años en este planeta. Y que una parte muy específica, no todos, obviamente, una parte muy específica de ellos estaban involucrados en un plan, que es el nuevo orden mundial, y que estaban colaborando con básicamente seres de otros planos de conciencia para manifestar esto, para conseguir que la Tierra llegara a un punto extremo de globalización, se volviera una especie de gobierno comunista. Entonces, a través de la divulgación de esas ideas marxistas, ¿no?, de Karl Marx, pues iban intentando lograr que todo esto se convirtiera en un nuevo orden mundial globalizado y unificado sin gobiernos. Se perdiera la identidad nacional, se perdiera todo tipo de identidad, para que todo el mundo fuéramos como una especie de panel de abejas, ¿no?, y una reina abeja fuera la que mandara sobre el resto. Y ellos imponer sus propios mandar sobre los demás. O sea que el comunismo lo metieron los extraterrestres. Sí. Otra raza extraterrestre. Extraterrestre, sí. Vale.
Entonces los nazis entraron, o sea, el Partido Nacional Socialista no fue creado por alemanes como tal normales, o sea, normales en el sentido que no tuvieran contexto, ¿no? Humano. No, fue creado por una sociedad secreta de Alemania, que ya había sido contactada, que había recuperado información de civilizaciones antiguas, etcétera, muchos conocimientos esotéricos y ocultos del pasado, ¿no? Entonces, esta sociedad se llama la Sociedad Thule. Entonces, la Sociedad Thule fue la que creó realmente el Partido Nacional Socialista y fue la que eligió a Hitler como el líder de este partido. Y luego las SS pues también basaron la mayoría, fueron un grupo paramilitar que basaron todo, por no decir, o sea, literalmente todo, todas sus creencias en conocimientos esotéricos y ocultistas, y que fueron guiados a defender a Alemania porque les habían contado los extraterrestres que los judíos se estaban infiltrando en Europa, específicamente en Alemania, para llevar a cabo el nuevo orden mundial, ¿no? Y destrozar, aprovecharse de esa vulnerabilidad que tenían en ese momento para tomar control sobre su sistema económico, luego su política, luego sobre la gente, tal, y influenciar a la gente para que se fuera por el camino del marxismo, ¿no? Del comunismo, y contribuir al nuevo orden mundial. Vale, o sea que en ese momento el nuevo orden mundial se planteaba como una sociedad mundial comunista. Sí. Vale. El término, o sea, el nuevo orden mundial se sigue escuchando a día de hoy. ¿Significa que puede que hayan otras, digamos, razas extraterrestres luchando entre ellas por establecer el orden en este planeta? Sí. De hecho, somos como el juego, o sea, de ajedrez de miles de razas extraterrestres que están conectados con nosotros desde hace miles de años. O sea, están jugando literalmente, están luchando por ver quién tiene más influencia sobre la Tierra. Vale. Porque la Tierra es algo importante ahí fuera. Sí. O sea, no es un planeta más entre otros muchos. Claro. La Tierra, además de ser muy especial por toda la diversidad en términos de ecosistemas, de naturaleza, de recursos naturales, tiene una conexión muy importante con ellos porque hay algo que se llama los registros acásicos. Estos registros acásicos es básicamente como una librería, una dimensión, que no es física, en la que se guarda la información de la historia y de las experiencias que ha tenido una conciencia, o un grupo de conciencias, o una raza, una especie, un planeta, todo, ¿no? Es como una librería. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí, como nosotros, o sea, el ADN está directamente conectado con estas bibliotecas de información. Entonces, como nosotros somos híbridos con ellos, tenemos ADN de varias razas extraterrestres, ellos han podido influenciar en el desarrollo de nuestra historia a lo largo de todos estos años. Entonces, lo que pasa aquí puede influenciarles a ellos porque todo está conectado como si fuera un entanglamiento cuántico, que es un término que he utilizado antes, ¿no? Entonces, como los ciclos de energía se repiten, la historia realmente es cíclica, no es lineal, pues muchas veces lo que nosotros vivimos aquí son ciclos de energía que ya han sucedido en otros planetas, que ellos mismos han vivido en su planeta, en su sistema estelar, que quieren pues o cambiar o que se repita para controlar la narrativa, o que quieren que no, ¿sabes? O sea que hay interés tanto positivo como negativo. Entonces, pues hay de todo, ¿no? Esto es como, están jugando con nosotros como marionetas un poco, pero bueno. ¿Y ahora mismo qué es lo que se trata de establecer o qué domina actualmente? Domina una sinarquía. ¿Qué significa? Porque significa que da un poco igual, digamos, si tú eres de mi misma familia o no, pero si tenemos el fin común de tener control sobre el curso de evolución de este planeta y aprovecharnos de ello, pues vamos a hacer una sinarquía. En vez de luchar los unos con los otros durante años hasta ver quién gana, hacemos una sinarquía y al final pues todos nos unimos para llegar a esa meta. Para tomar el control entre todos. Sí, exacto.
Vale. Pero todo esto, claro, es demasiado complejo. O sea, si ya la historia es demasiado compleja y faltan muchísimos detalles, pues imagínate la historia, no historia, la historia que no está comprobada por, Claro. ¿sabes? Sí, que no está tan plasmada, ¿no? O sea, Claro. que no está plasmada, literalmente. Claro. Vale. Luego, preparando el podcast también me comentaban que has sido contactada, tú personalmente, por altos cargos del ejército para... ¿para qué era exactamente? Algo de que, o sea, que te confirmaban que la información que tú manejas es real, pero que no se puede transmitir a la sociedad, ¿o cómo es esto un poco? Bueno, he sido contactada por altos cargos de ejércitos que tienen tecnología antigravitatoria, por lo que pasó en Alemania, precisamente, que es que a ellos se les dio tecnología antigravitatoria, específicamente a esta sociedad, la sociedad Abril, para que ganaran la guerra y para salvarse, para básicamente que no acabaran destruyendo a su tribu, a su país. Entonces, ellos se dividieron. 1945 fue el punto en el que Alemania ya se dividió en varias tandas de grupos. O sea, los nazis malos, los nazis tipo vamos a formar parte del nuevo orden mundial. Luego están los nacionalsocialistas que solo defendían su propia bienestar y su propia protección, ¿no? Defender su propia nación y su raza. Y luego también estaban pues, los alemanes que se fueron a otras, incluso partes del planeta a vivir con otros seres avanzados como son los del interior de la Tierra o ya otros sistemas estelares a través de esta tecnología que se les dio, que es antigravitatoria. Entonces, la mayoría de ejércitos ahí afuera son parte de este punto en la historia, en la Segunda Guerra Mundial, que obtuvo esta tecnología y pues creó su propia, o sea, crearon lo que se llama el programa secreto espacial y a partir de ahí pues hay bastantes grupos, bastantes facciones, algunos son positivos, algunos son negativos y cada uno tiene su objetivo. Y obviamente no todos los militares lo obtuvieron de estas sociedades secretas de Alemania. Algunos lo obtuvieron incluso del Área 51. ¿Sabes? Mucho antes de... otros incluso mucho antes ¿sabes? De todos estos eventos. Con lo cual es un poco general, ¿no? Lo de militares en naves es... puede venir de cualquier facción con cualquier tipo de objetivo, pero específicamente a mí me han contactado tanto seres con una orientación negativa como una orientación positiva. Vale, entiendo. Luego, otra cosa que me llama la atención, los extraterrestres, ¿cómo son físicamente? Súper genérico, en plan, porque... es como decir los humanos como son, pues hay asiáticos, hay europeos, hay negros, hay... Pero siguen un patrón, un perfil, son como nosotros. No, hay humanoides y hay también seres no humanoides. O sea, te puedes encontrar hasta conciencias que no tengan ni siquiera una forma como tal, humanoide, que no tengan extremidades, que sean literalmente conciencias como formas de energía, pero que no tengan cuerpo. Otras puede que sean evolucionados de ciertos otros reinos, o sea, especies dentro del reino animal, tipo insectos, yo qué sé. Vale. Pero los extraterrestres que has visto tú, ¿cómo eran? La mayor parte humanoides, pero también he visto seres reptilianos. Pero ¿y de otro color? ¿De otro tamaño? Sí. ¿Cómo eran? Con los que yo mantengo más contacto son seres muy altos, de piel azul y... Avatar. Bueno, esos no específicamente, pero sí, son de la constelación de Capricornio y estuvieron muy involucrados en una civilización antigua llamada Hiperbórea. Vale. ¿Y los otros, los reptilianos? Los reptilianos son mayoritariamente de Orión o de Draco, de la constelación de Draco. Vale. Y muchos fueron evolucionados de los dinosaurios. Vale. ¿Por qué te ríes? Vale. Oye, ¿tú has sido abducida? Sí. ¿Por quién? Por extraterrestres y por militares. ¿Durante cuánto tiempo? Años. ¿Años? Años. ¿Pero y denunciaron tu desaparición o algo? No. Me refiero a que las abducciones pues duraban yo qué sé, una noche,
lo que fuera, pero es que se necesita mucha metafísica ahora mismo para explicar por qué hay tantas abducciones y cómo es el proceso de la abducción. A mí lo que me explicaron mediante canalizaciones es que ahora mismo tanto los militares como los extraterrestres tienen tecnología con la que pueden abducir a los seres humanos de una manera en la que no se lleven necesariamente el cuerpo material. ¿Por qué? Porque todo en la realidad existe primeramente como un holograma. O sea, siempre hay un plano que es como una especie de... un plano dimensional que es como una especie de blueprint. ¿Sabes traducirme esta palabra? Como una huella. Sí, como... Es que no sé. Sé lo que dices, pero... Sabes lo que digo, sí. pero tampoco puedo traducirlo. Pues blueprint, llamémoslo así, como una... Sí. Entonces, Sí. todo existe primero como un holograma, en términos de frecuencia de energía vibratoria, en una dimensión, hasta que luego ya se materializa y se solidifica en lo que es la dimensión física. Con lo cual, ¿qué es lo que hace esta tecnología? Que es capaz de grabar de grabar y de obtener la información que existe en esa dimensión, en esa proyección holográfica de esos patrones de frecuencia, de energía, que no están todavía materializados, hacer una copia y básicamente interactuar con esa expresión holográfica. Por ejemplo, nuestro cuerpo existe en otra dimensión, o sea, la información de las partículas, de todo lo que forma nuestro cuerpo material ya existe en otra dimensión como proyección holográfica. Esto es la solidificación o materialización de esa proyección holográfica. Pero eso existe antes en otra dimensión como un blueprint. Ellos pueden abducir e interactuar con esa versión de nuestra consciencia sin necesidad de abducir la parte solidificada o física. Pero cuando te abducen te llevan a su nave. Pasas el tiempo sí. en el ovni. Sí. Vale. ¿Y cómo es un ovni por dentro? Son instalaciones súper grandes. O sea, ¿Sí? súper grandes. Realmente... ¿Y has visto algo diferente? ¿Algún tipo de tecnología que utilicen? Digo, para patentarlo aquí en la Tierra y me forro. Te doy un 10%. Bueno, he visto tecnologías de todo tipo, pero sobre todo yo me he visto a mí siendo parte de siendo una soldado, siendo parte de su grupo militar y... Porque siempre tienen fines bélicos, o sea, siempre tienen defensa, suelen ser soldados. Sí, o sea, la mayoría sí, realmente. Entonces, yo en una de esas experiencias me vi utilizando conocimientos que yo no tengo aquí, en esta vida. O sea, en este cuerpo, digamos. Vale, o sea que desbloqueas... En el momento que te abducen y te meten en un cuerpo diferente, ese cuerpo tiene, digamos, las instalaciones necesarias para aprovechar las capacidades que realmente tienes tú y poder explotarlas. Sí y no. Es como que son partes de tu conciencia que existen, que están ahí, pero que cuando tú vuelves aquí a tu vida normal, tú no te acuerdas. Entonces ellos te pueden haber entrenado durante muchos años y luego cuando tú vives tu vida normal aquí día a día, tú no te acuerdas de nada. Pero, por ejemplo, yo siempre he sabido, a mí la física es muy fácil entenderla. Yo siempre que iba a clase, pues lo entendía muy rápido. Oye, que estudiara y luego yo eso, pues no. Era bastante vaga, bastante para practicar y todo eso. Pero la teoría la pillaba enseguida y los ejercicios también. Y yo siempre he tenido un amor por la física muy grande y de hecho es lo que quiero estudiar como carrera. Entonces me di cuenta de que la razón por la que se me da tan bien es porque a mí estos seres militares me llevan abduciendo desde que era una niña, por ser medium, por ser canal y por tener habilidades psíquicas, y me llevan entrenando en lo que es la física. O sea, yo tengo muchos recuerdos de estar en clases en los que militares alemanes literalmente me estaban enseñando física, ¿sabes? Y había bastante gente como yo, de mi edad, ¿sabes? Pero gente normal. Entonces yo me acuerdo que yo, por ejemplo, estaba en un traje uniformado y estaba con otras dos personas que también habían sido abducidas como yo. Y había una mujer que se presentó delante nuestra y nos dijo:
por vuestras habilidades y por vuestro entrenamiento y lo que se os han enseñado, habéis sido seleccionadas para este proyecto en específico. Tenéis que utilizar ingeniería inversa para saber cómo funciona esta tecnología que nos han cedido esta raza X extraterrestre y explicarnos cómo funciona para que nosotros podamos reproducirla. Y de repente yo me vi a mí con esas otras dos personas desmontando este tipo de tecnología, estudiándola, diciendo, mira, esto tal, tal, tal. Y luego ahí, pues, luego ya no recordaba tanto, ¿no? No podía llegar a recordar con detalle de qué se trataba, pero yo vi lo que es esa experiencia y es bastante recurrente que me vean ese tipo de situaciones. Vale. Es lo que la gente llama el programa secreto espacial, que lo he mencionado antes, si no me acuerdo. Vale, una duda que me surge. Mencionabas antes que has estado abducida durante años, ¿no? Entonces, tú tendrás una percepción de que tienes más edad de la que realmente tienes. Entiendo, ¿no? Porque si nunca has estado desaparecida en la Tierra, pero has estado durante años abducida, realmente tus vivencias o los recuerdos de tus vivencias, pues igual equivalen a 4 años más de los que tienes realmente en la Tierra, ¿no? Sí. O sea, ¿consideras que has tenido una vida más larga hasta ahora? Sí. Es lo que otra persona muy conocida, que ahora mismo la verdad le están dando bastante beef, pero bueno, Corey Wood, habla sobre lo que se llama el programa secreto espacial y lo que se llama el 20 year and back, o sea, 20 años y vuelta. Básicamente te abducen durante 20 años, no sé por qué 20, pero 20 años, sirves durante 20 años, eres entrenado como super soldado o como soldado psíquico, tienes bastantes experiencias en este planeta, en otros planetas como Marte, tal, hay bastantes laboratorios cibernéticos y hay bastantes pues operaciones militares, ¿no? Que se llevan a cabo. Y luego cuando ya has servido, pues viajan en el tiempo hasta el momento en el que te abdujeron y te llevan de vuelta a la Tierra. Y tú vives tu vida como si no hubiera pasado nada. ¿Qué pasa? Que como el tiempo no existe y encima se sobrelapa, o sea, se va haciendo como una intersección, ¿no? Porque todo existe en el ahora de manera paralela, realmente eso no es lineal. O sea, que todo existe en el ahora de manera paralela. Sí. ¿Qué significa esto? Significa que lo que hayas hecho hace una hora existe en el mismo ahora. Que no hay tiempo. Exacto, no existe el tiempo como tal. El tiempo es una ilusión de la consciencia. Vale. ¿Y qué implica esto? Eso implica que... ¿cómo decirlo? Que no hay linearidad. O sea, tu percepción de lo que es un proceso de acción y reacción o acción y consecuencia, pues no es real. Es básicamente es tu conciencia dinámicamente pasando por varios puntos de espacio-tiempo. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que al tú pasar dinámicamente por esos varios puntos de espacio-tiempo, tú, al ordenarlo así en tu conciencia, parece que es una linearidad, pero no es lineal. O sea, no hay en el espacio-tiempo, esos puntos no están organizados linealmente, como tal, predeterminadamente. Vale. Es como una cinta de películas, ¿no? De películas antiguas. Tienen varios frames. Entonces, según tú le vas rodando así en la cinta, parece que hay una continuidad, ¿no? Como una animación. Pues es lo mismo, la consciencia es la que crea esa ilusión de continuación, ¿no? Vale, de frames por segundo. Vale. Me gustaría tocar algunos temas de humano contigo que eres medio extraterrestre. Vale. ¿El amor existe para ti? Totalmente. ¿Totalmente? Claramente. ¿Y qué es el amor? El amor es, desde una perspectiva espiritual, todo. Vale. ¿En qué sentido? ¿Es la fuerza que mueve el universo? Sí, solo que el amor aquí lo interpretamos como pues, amor romántico o amor familiar, el amor que tú tienes hacia una persona. Pero el amor es algo muy... ¿cómo decirlo? La fábrica... Perdón, es que soy medio bilingüe y a veces traduzco literalmente. Está bien. Es como el tejido del espacio-tiempo, vale. Que es la luz. Todo es luz, solo que en distintos estados físicos. Imagínate que el todo es una misma partícula que viaja a velocidad infinita. Si viaja a velocidad infinita, significa que está en todos los puntos del espacio y tiempo al mismo tiempo.
Entonces, es una misma partícula interaccionando consigo misma. Entonces, ¿qué pasa? Que esa partícula es luz. Solo que la luz puede adoptar, digamos que, distintas frecuencias. Llega un punto en el que ya, o sea, son tan bajas que nosotras, por ejemplo, la luz infrarroja, nosotros no podemos percibirla, pero es porque es una frecuencia muy baja, pero es luz. Y lo que la gente llama materia, dice, no, es que la materia no es luz. Pues visto desde la física práctica newtoniana, la materia no es luz. Pero visto desde la metafísica, la materia también es luz. Entonces, si tú juntas ese concepto con el concepto del amor, pues para nosotros la luz es el amor y el amor lo es todo. O sea, es literalmente... Pero para ti tiene sentido el amor romántico. Sí. Como tal. Sí. Vale. Eso es otra cosa que te quería preguntar. ¿Cómo es el dating para un extraterrestre? ¿Cómo funciona? Porque estaba antes pensando, digo, imagínate que esto fuera una primera cita, que estamos quedando tú y yo para tomar un café. Digo, tiene que ser difícil de encajar, ¿no? O sea, buscarás personas también que tengan un perfil similar al tuyo de creencias, de conciencia, o como sea, para estar un poco en la misma onda, ¿no? Si no, debe ser complicado. Sí, sí. Eso es cierto. Lo que pasa es que tengo mis fases. Hay fases en las que tengo los pies más en la tierra, ¿vale? Y puedo tener una relación con una persona que no necesariamente esté al día con estos temas, porque yo también tengo o sea, soy humana, básicamente. Claro. No es que sea extraterrestre del todo. Pero, Entonces, no tiendes a ver a la otra persona con cierta superioridad, es decir, yo tengo más capacidades que tú. Tengo entendido eso, de que tengo más capacidades y más conocimientos, pero nunca lo hago desde la superioridad, porque eso es algo que me fastidia bastante de la comunidad de la que soy parte, de la New Age, o a mí no me gusta que se me asocie con la New Age. ¿Qué es la New Age? La New Age es un movimiento de gente que, pues como yo, le gusta la ufología, la espiritualidad, la metafísica, y está haciendo como una especie de recompilación de información y historia, ¿no? De varias culturas de la Tierra, de varios continentes, etcétera, y lo está haciendo ahí todo como una especie de puré, ¿no? Lo está mezclando todo. Eso es la New Age. Y tienen creencias muy específicas, ¿no? De que estamos en la ascensión, y eso es cierto, pero a mí no me gusta la comunidad porque ya llevo... Espera, una pregunta. ¿Daniel Usón es New Age? No lo sé. No le conozco mucho, pero... Debería. Puede ser. A mí no me gusta que se me asocien con ellos precisamente porque son gente con mucho ego espiritual, que al fin y al cabo acaban siendo lo opuesto de lo que dicen ser. Tú no te puedes pelear con alguien que sea de la nueva era, porque esa gente siempre va a acabar como intentando competir contigo espiritualmente, diciendo que es que tú estás en una vibración muy baja y ellos están en una frecuencia más alta, por lo tanto están más evolucionados y no pueden estar contigo, con lo cual mucha paz y amor, pero se van, siempre es el namaste falso, el luz y amor más falso que puedas oír en tu vida. Vale. En realidad quieren decir que te jodan, pero no lo dicen. O sea que hay una especie de ranking interno de decir, yo estoy en una frecuencia más alta que tú, entonces, y todo el mundo piensa que está en la frecuencia más alta de todas. Sí. De hecho, es muy egocéntrico, ¿no? Sí, es un bucle continuo de, lo ves, pero tú acabas de decir esto, con lo cual eso significa que tienes una sombra interna que no has integrado, y eso va, o sea, pueden tirarse meses en una misma discusión. Dios, me encantaría estar en una conversación de esa. Tienes una sombra interna que no has integrado, tío. Sí. Entonces empiezan, ¿lo ves? Por eso yo estoy más evolucionado. Entonces, claro, acaba siendo lo opuesto a lo que dicen ser. Si eres tan evolucionado, no competirías sobre la evolución, porque la evolución no es una competencia. Entonces, a mí esa gente me parece que van como de snob, ¿no? De gente de, yo soy superior, yo soy mejor que los demás, yo soy más... Entonces no me gusta. No quiero asociarme a ellos. Vale, entiendo. O sea que lo afrontas con total normalidad. Sí. Este tema, ¿no? El mundo del dating. Vale. Por último, quiero que nos dejes una anécdota heavy. Que hayas dicho, como extraterrestre, ¿qué es lo más heavy que has vivido o cuando has dicho, wow? Puedes pensar tranquilamente. Vale. Es que he tenido varias. A ver. Es que podría estar escuchando historietas de estas toda la tarde. Esto es brutal.
A ver, puedo decir desde unas muy heavy, que va a sonar como que estoy loca, o heavy tipo... No, la que suena que estás loca, por favor. Vais a esa, ¿vale? Vale. Yo de pequeña sabía que tenía una conexión muy grande con el elemento agua. ¿Con el agua? Sí, y con el elemento aire. Vale. Y yo desde siempre tengo unas visiones muy grandes de que yo tenía varias encarnaciones en la época de lo que es la glaciación. Mm. Que mucha gente dirá, oye, desde esa época, o sea, nosotros no existimos, pero yo creo que sí. O sea, mi creencia es que ahí ya habían civilizaciones muy avanzadas. Y esta civilización en concreto es la nueva era. O sea, perdón, la hiperbórea. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, cuando era pequeña, yo a veces decía cosas como que manifestaba el espacio-tiempo en mi realidad material, y que yo lo hacía yo podía incluso conectar con esos dos elementos para cambiar el tiempo, básicamente. Vale. Entonces, hubo un día en el que yo quería que nevara. Entonces hice una especie de meditación, entré en trance y empecé a tener visiones pues, de nevadas muy fuertes, y al día siguiente me desperté y estaba todo nevado. Todo Madrid nevado. Y era una de las... Madrid. Bueno, vale. Vale, y era una de Pues las si nevadas... me dices que haces eso en Baqueira Beret, te digo, venga. pero... Era una de las nevadas más grandes que había desde hace años, ¿no? Bueno, pues cuando tuve mi despertar así ya más consciente a los 15, a eso de 2020, justo cuando fue Filomena, tuve unas visiones y un contacto especial con estos seres que digo que son de la hiperbórea, que están en el Polo Norte, que es donde hay mucha nieve. Y yo tenía visiones constantes de que iba a haber una gran nevada, una gran nevada, una gran nevada. Y ellos me decían mensajes que yo no lo lograba descifrar, pero que me decían que era muy importante. O sea, que la nieve tenía como una conexión con ese continente, ¿no? Con la hiperbórea, y que porque era una de las etapas, ¿no? de la humanidad, la glaciación. Entonces yo me acuerdo que no paraba de ver la palabra aire y agua, aire y agua, aire y agua. Y me decían que conectara con mis raíces de la hiperbórea. Y me dijeron que no era una casualidad de que mi segundo nombre fuera Seren, porque tenía una conexión con ese continente, y luego yo descubrí que sí que era cierto, ¿no? O sea, que tiene una conexión con Gales, y en Gales es donde estaba lo que es la isla de Avalon, que es donde los hiperbóreos se fueron después de la glaciación a continuar con su civilización, y hay un montón de historias al respecto. Bueno, el caso es que yo tuve una experiencia de contacto con estos seres en el que vi, pues eso, un montón de nieve, y me dijeron que manifestara esa energía en mi ciudad. Y justo me desperté, me sobresalté de la noche y empezó a nevar, pero a nevar muchísimo, muchísimo. Y yo veía mi terraza que se estaba llenando, pero al tope, ¿no? Y claro, es justo cuando pasó lo de Filomena. Y yo, a ver, yo le encuentro mi propia... Suena locos, ¿no? ¿Cómo vas a haber causado tú... Creaste Filomena. No puedo decir pues eso. Me enterraste la puta moto, ¿qué quieres que te diga? Es que por eso lo segregaba como las experiencias más aceptables o las más locas. No, las más locas siempre. Esa es la más loca, porque realmente yo tuve visiones muy fuertes sobre que esos seres extraterrestres me estaban ayudando a manifestar una nevada grande, ¿no? Entonces, dilo. Yo creé Filomena. No puedo afirmarlo porque no. Puedes, aquí puedes, no pasa nada. Pero realmente, o sea, cuando tuve ese contacto me desperté y es cuando empezó Filomena. Y tuve símbolos, o sea, veía símbolos por todas partes de, pues eso, de esa civilización, runas, y el símbolo de la nieve, o sea, y que es una runa, que es Ixte, el símbolo de la nieve de la estrella de 6 puntas. Copito. Sí, el copito. Y la palabra aire y agua. Y me estaban diciendo temas ya muy avanzados que no puedo llegar a explicar porque no da tiempo, pero me decían que tenía una razón, o sea, que tenía un sentido todo ese proceso. Vale. Pero bueno, en fin. ¿Y la otra, la segunda?
Las otras, es que he tenido muchas, pero las otras son más comprensibles. Yo una vez estaba en un centro en el que estaba un hospital de día en el que estaba cuidando, tuve mucha ansiedad por unas experiencias de adopción que yo no supe sobrellevar, ¿no? Entonces, Antes de que sigas, ¿llegas al hospital y cuentas esto así? no. Vale, o sea, no dices, oye, tengo un ataque de ansiedad porque me acaban de abducir. ¿Qué pasaría? Creo que todo el mundo sabe lo que pasa. No, real, pregunto real. Te mandan para el psiquiátrico de cabeza, ¿no? Me dicen, tú de aquí no sales en unas semanas o en un año. Qué heavy, ¿eh? Entonces, yo estaba en ese centro y había mucha gente con la que pues hablábamos, ¿no? En una terraza, de cuando ya habíamos terminado pues nuestras sesiones y todo eso. Y estábamos en la terraza y de repente yo dije, o sea, no sé cómo llegamos a hablar de esto específicamente, pero yo mencioné que era medium. Y me dijeron, sí, pues demostrarlo, no sé qué. Y digo, vale, o sea, puedo demostrarlo. Y eran personas muy estéticas. Y de repente se estaban riendo básicamente en mi cara, diciendo, esta tía está loca, pero bueno, vamos a aprovecharnos, ¿no? Para pasárnoslo bien. Y me dice, a ver, léeme algo sobre mi vida que sea privado, que nadie sepa, o que tú no sepas. Y yo empecé a decirle una serie de cosas, como, yo veo que tienes una relación con una persona, veo que tienes una relación con una persona con la que acabas de cortar y es de tu pueblo. Y veo que esta persona, recientemente habéis peleado, y te dice específicamente que quiere paz. Y de repente abre los ojos, salta de la silla y empieza a gritar a su amiga, te juro por mi vida que yo no le he dicho absolutamente nada, te lo juro. Y dice, empieza a temblar y a quedarse como en shock, diciendo, ¿cómo sabes eso? Porque no solo ya el tema de que haya tenido una relación tal sea cierto y todo eso, de que sea de mi pueblo, es que el hombre literalmente me dijo que quería paz. O sea, ¿cómo has llegado a ese punto tan específico, sabes? Entonces, la gente se asustó, ¿no? Diciendo, vale, tengo miedo. Y luego vino otra persona y dice, vale, pruébalo conmigo. Y empecé a ver cosas. Digo, pues tú tienes, siento dentro de ti que tienes una sensación de abandono porque veo la figura de tu padre y veo que te está abandonando. Y veo que tienes un trauma muy importante infantil porque tu padre te ha abandonado. Y se pone a llorar la chica delante de mí y dice, ¿cómo sabes eso? Esa es la razón por la que estoy aquí, no lo sabe nadie, no sé qué, no sé cuánto, y se pone a llorar. Y cosas así, ya vienen más personas. Y a cada persona leo cosas muy específicas de su vida que o bien son privadas o bien no hay ninguna manera de que yo haya sido capaz de saberlo. Entonces ya la gente ahí empezó a hacer una piña y todos peleando de, por favor, léeme a mí. Y incluso los sanitarios, los auxiliares, empezaron a asustarse diciendo que esta tía la está liando, ¿no? Estos son pacientes, déjalos en paz, por favor. Pero bueno, esa fue una experiencia muy... Sí, o sea, bastante heavy, porque fue la primera vez que mi madre estaba presente y me creyó por primera vez en la vida. Joder. Mira... estaba enfocando esto un poco a terminarlo, pero esta conversación es adictiva. Quiero tocar otro tema. A ver, antes comentabas que han pasado por la Tierra muchísimas civilizaciones que han caído, que se han ido al fondo de la Tierra, al fondo del océano, que han muerto, que lo que sea. ¿Qué opinas del cambio climático? O sea, supuestamente, si es así, realmente no tenemos poder para destruir este planeta, ¿no? Sino que simplemente, pues, o sea, igual nos extinguimos nosotros. El cambio climático es la consecuencia de un evento natural de la Tierra que pasa cada aproximadamente 25 millones de años. Oh, perdón, 25.000 años. Vale. No lo sé. El caso es que va por ahí, la cifra. Sí, da igual. 25.000 no lo vamos a ver. 25.000. Entonces, cada X tiempo... se hace lo que se produce lo que se llama un cambio de polo. No polo físico, geográfico, eso es imposible. Digo polo magnético. Vale. Entonces los científicos lo que ahora mismo están viendo es que el polo está... hay una rotación de polo. El polo magnético está empezando a moverse de su lugar habitual. Y esto, ellos prevén que van a causar cambios climáticos, cambios en ecosistemas, que muchas especies se van básicamente a extinguir. Y eso es algo natural que se da cada X tiempo, por un movimiento muy específico de la Tierra
y por procesos naturales cósmicos, o sea, que no escapan de la ciencia natural, o sea, de Vale. lo que es la ciencia. O sea, ¿Y la Tierra ha estado alguna vez desocupada o siempre vienen de otro lugar y toman, bueno, la toman, digamos? Eso ya no lo sé. No sabes, ¿no? O sea, yo lo que sé es que antes sí que estaban los dinosaurios y hubo mucha experimentación con el tema de qué seres se quedaban aquí y por eso ha habido muchas guerras entre especies, ¿no? De quién... ¿Y qué relación hay entre los dinosaurios y los extraterrestres? Se dice, en la ufología, que esto ya yo no lo sé, que los dinosaurios son como el variante lejano de los reptilianos. Vale. Y que por eso ellos creen que la Tierra es suya, que la Tierra les pertenece porque básicamente ellos estaban ahí antes, ¿no? Eso es lo que se dice. Ahora, yo no llego a tanto ahí. Vale. No sabría decir. Vale. Mira, por último, es que, te repito, es adictivo. ¿Puedes conectar otra vez con mi guía y contarnos un poquito más? Es que esto es muy divertido. Esto está muy guay. Esto no todos los días, tienes que entender que no todos los días tengo la oportunidad de conectar con mi guía, que no sabía ni que tenía un guía. Entonces quiero información antes de cerrar. ¿Se puede? Sí, sí. Podemos. Necesitamos hacer otra vez la mirada del tigre. Vale. ¿Hay alguna pregunta específica? No. Cositas. Interesantes. Vale. Bueno, el futuro no se podía, ¿no? No, del futuro no. Qué pena. Pues nada, pues entonces del pasado. ¿O del presente? O del presente. Sí, sí, sí. Igual necesito respuestas de algún tipo. Yo te tengo que mirar a ti también, ¿o es cosa tuya? No, Te miro, ¿no? Vale. Coño, Frank. es que lo has Ponte convertido serio. en un juego de quien se ríe pierde, ¿no? Sí, sí, venga. Ponte seria, ¿eh? Coño, que me miras con mucha intensidad. De nuevo, de nuevo. Estamos rompiendo la conexión. Se va a enfadar el guía. Me cago en la puta. Vamos. A ver. Perdón, no me puedo concentrar. Joder, qué extraterrestre tan poco profesional. Vamos, vamos. A ver. Vale. Fran, cabrón. La última, venga, venga, venga. Vamos. Voy a intentarlo. No, Inténtalo, inténtalo. Yo, Fran, te traigo hasta mi liqui. Venga. Vete para allá, venga. Tira para allá.
¿Conectas de alguna manera con el símbolo de la cruz? No especialmente. No especialmente. No me refiero de manera religiosa. No. Vale. Porque veo una época que yo diría que es como la Edad Media, básicamente. Y veo una sociedad. Una sociedad creo que es una facción de los templarios. Y creo que, o sea, has tenido una reencarnación y por eso veo la cruz de Malta o la cruz de los templarios, no sé por qué. Me motiva. ¿Sí? ¿Qué más? Estás haciendo una cruzada en un país que yo lo situaría en el Oriente. Es una de las cruzadas de los templarios. Y no sé si esto es históricamente correcto, pero esa gente son musulmanes. Estás haciendo una cruzada contra musulmanes. No sé por qué, pero he visto eso. Y esto puede que sea una de tus reencarnaciones y puede que efectivamente haya sido un templario. Y eso es uno de los conflictos bélicos que has vivido en esta tierra. No está mal. ¿No? ¿Ves algo más? ¿O has visto algo más? No específicamente. ¿Y sobre mi presente? Sobre tu presente. Veo una figura masculina alrededor de tu edad en tu vida. ¿Alrededor de mi edad? Sí, o sea, una persona, un hombre de tu edad, más o menos. O cercano a ti. ¿En plan? En plan veo... no sé cuán presente será esto, pero veo que o sea, veo una pelea con esta persona. Un conflicto. ¿Con una persona de mi edad? Sí, un chico joven. Me lo bajo. Me lo bajo seguro. ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Te lo dice mi guía? No, yo lo veo, nadie me lo está diciendo. O sea, yo lo vale. siento. Pues pregúntale a mi guía, ¿qué hago? ¿Izquierda, derecha, low kick? ¿No? No. Ah, vale. Veo que esta persona es un alma que ya te has encontrado en otras reencarnaciones en este planeta. Y tenéis una conexión kármica. ¿Una conexión kármica? Kármica. ¿Qué significa eso? Karma. ¿Que le debo karma? No, que ha habido algo, habéis tenido cierto conflicto en el pasado y ese ciclo de energía se puede volver a repetir con esta persona en específico. O sea que me lo voy a tener que bajar. Bueno, como ya lo gestiones, eso ya no me puedo involucrar. Pones una mirada diferente cuando vas al pasado y al presente, ¿eh? Sí. Me he fijado. La del pasado es como más... La del presente es más normal. Oye, lo vamos a dejar aquí. Que sepas que ha sido súper simpática, súper agradable, que se ha hecho un podcast súper entretenido y me lo he pasado genial. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Muchas gracias, ha estado súper bien. Gracias. Gracias.